Hola a todos, mi nombre es Milagros García del PNF en Electrónica Trayecto 1 Sección B y hoy vamos a hablar un poco acerca del software Proteus. Proteus es una herramienta que permite simular circuitos eléctricos y electrónicos en una interfaz gráfica bastante interactiva, pudiendo con este hacer desde el diseño del esquema, la programación del software y así progresivamente ir corrigiendo los errores para evitar el daño de componentes físicos después de la construcción del prototipo o equipo. A su vez, también nos permite diseñar las placas de circuito impreso donde se ensamblan los circuitos. Esto representa grandes ventajas, ya que reduce los costes económicos y permite la detección de errores antes del ensamblado final del circuito. El tiempo invertido a su vez es menor, ya que el equipo construido, si cumple cabalmente con los parámetros de la simulación, no presentará fallas, por lo cual podrá utilizarse de inmediato. Los tipos de software que corresponden a Proteus son el tipo CAD, que significa Computer Aided Design o diseño asistido por computadora. Este le brinda al usuario la posibilidad de interactuar con los elementos del circuito que se encuentran en un catálogo que va desde componentes muy básicos hasta elementos de uso avanzado que son implementados en simulaciones analógicas, digitales o mixtas según requiera el diseñador. A su vez, las siglas VSM significan Virtual System Modeling, que quiere decir Sistema de Modelado Virtual. El software Proteus se divide en dos módulos. El módulo ISIS, que es donde se dibujan los diagramas, se ubican los componentes en el circuito y se ejecutan las simulaciones. El segundo es el módulo ARES, donde se diseñan las placas de circuito impreso que se utilizarán para armar los circuitos. De ISIS se puede transferir la información directamente a ARES, obteniendo automáticamente la placa del circuito diseñado. En cuanto al módulo ISIS, entre sus partes se destacan la ventana de edición donde se ubican y conectan los componentes del circuito. Esta se delimita con un cuadro azul llamado borde de hoja y también allí se encuentra una rejilla conformada por puntos o líneas que sirven de guía para dibujar las conexiones entre los elementos del circuito. Por su parte, las barras de herramientas son varias y permiten al diseñador realizar acciones dentro del programa, como elegir el modo de trabajo, ubicar elementos o componentes en la hoja, crear archivos, abrir proyectos existentes, así como guardar el trabajo actual, entre otros. Para el diseño del circuito, lo primero que se debe hacer es entrar en el módulo ISIS. Esto se hace clicando en la barra superior del programa, donde se selecciona el botón que tiene un diodo y un capacitor. Seguidamente, se seleccionan los componentes en el modo componente ubicado en la barra lateral izquierda del programa. En este se despliega una ventana con dos botones azules con una P y una L seguido de la palabra Devices, que significa dispositivos. La P significa Pick, que quiere decir elegir, y la L abre una ventana con las librerías de dispositivos disponibles. Al hacer clic en la P, se puede buscar el componente a incluir en el circuito. A continuación, para la elaboración del esquema, se ubican los componentes seleccionados en la ventana de edición y se giran, configuran o conectan según el circuito a diseñar. En el proceso se puede comprobar el correcto funcionamiento del proyecto ejecutando las simulaciones desde el botón Play ubicado en la esquina inferior izquierda. A continuación, veamos un ejemplo. Ya con el software Proteus abierto, nos ubicamos en la barra superior y hacemos clic en el botón que tiene un diodo y un capacitor. Este nos llevará a la ventana de edición. Conociendo los componentes de un circuito eléctrico fundamental, que son fuente, carga y conductores, representaremos un circuito alimentado con 10 voltios en corriente continua. Para esto nos ubicamos en el botón de modo componente que nos despliega la ventana de Devices. Hacemos clic en la P azul y para nuestra fuente escribimos el nombre del componente, allí lo tenemos y luego con el lápiz lo ubicamos en nuestra hoja de edición. La carga de este circuito será un resistor de 10 ohmios.
lo ubicamos con el lápiz de igual manera como hicimos con la fuente. El resistor lo giramos para que coincidan con los puntos de conexión que haremos con la fuente. Y ahora con el lápiz dibujamos los conectores o conductores. Para las propiedades de cada componente hacemos clic con el botón derecho del mouse y nos vamos a editar propiedades. Allí en voltaje dijimos que pondremos 10 voltios. Y para nuestro resistor tendremos 10 ohmios. Allí tenemos representado nuestro circuito eléctrico fundamental. Ahora, para conocer la corriente que circula por allí, conectemos un amperímetro en serie desde la fuente hacia el positivo de la carga. Este se encuentra en la barra de la izquierda en el botón Instruments. De igual manera lo seleccionamos y con el lápiz lo dibujamos en el circuito. Cabe destacar que debemos abrir nuestro circuito para poder conectar el amperímetro. Entonces, eliminamos el cable que habíamos dibujado previamente, ubicamos nuestro amperímetro y dibujamos los conectores correspondientes. Según la ley de Ohm, la corriente se obtiene dividiendo el voltaje entre el valor de la resistencia, por lo que en nuestro circuito, si dividimos 10 voltios sobre 10 ohmios, obtendremos una corriente de 1 amperio. Al simular, podremos apreciar que la corriente obtenida en el amperímetro es de 1 amperio. Igualmente, si queremos comprobar la caída de tensión que hay en la carga, buscamos un voltímetro que se encuentra en el mismo menú que el amperímetro y lo conectamos en paralelo a la carga. Dibujamos nuestros conductores y lo conectamos en paralelo a la carga. Ahora, al ejecutar nuestra simulación, podemos comprobar que la caída de tensión en el resistor es de 10 voltios. Para concluir, así es fundamentalmente el manejo y funcionamiento de este programa, aunque los puntos aquí abordados son muy básicos, pero realmente el software Proteus cuenta con muchas más herramientas útiles para los ingenieros y por su sencillez se puede aprender a manejar en corto tiempo. Solo es cuestión de practicar un poco en él. Muchas gracias por su atención.